Capítulo 9. Especialización y plasticidad. La cultura no especializada. Nadie ignora que la especialización es una tarea que capacita al individuo para desempeñarla de una manera adecuada. La especialización, obtenida generalmente en escuelas especiales, goza hoy de gran predicamento. Pero reconozcamos que el hombre que se encajona de una manera exclusiva en una especialidad muy concreta y no posee otra preparación que la que ésta le ha suministrado, únicamente se encuentra en su medio y a sus anchas cuando la ejerce en el terreno de la práctica. Sin embargo, una vez fuera de este terreno empírico, puede no ser tan sólido como se figuran la mayoría de las personas. En efecto, el especialista, una vez fuera de su especialidad, es decir, en las horas en que sus indiscutibles aptitudes profesionales no le sirven de nada, si carece de otras cualidades, se encuentra poco más o menos como el pez fuera del agua. Pero lo que aquí denominamos plasticidad es justamente lo contrario de la especialización. A continuación damos un ejemplo que aclarará al lector lo que pretendemos explicar. Existen unos seres vivos de tamaño microscópico que se llaman amibas, cuya constitución es casi homogénea. Son como pequeñas gotitas de clara de huevo sin patas, ni ojos, ni órgano especializado alguno. Cuando tienen que moverse no hacen más que alargar una porción de su propia sustancia, que adelantan y fijan en cualquier superficie. Luego contraen el resto del cuerpo en dirección de aquella momentánea dilatación o alargamiento. El animal ha avanzado un paso. El siguiente se produce de la misma forma gracias a este poder que tiene la amiba de fabricarse el pie cada vez que lo necesita y reabsorberlo en su cuerpo cuando no requiere de él. Cuando la amiba quiere comer, como no tiene estómago, se vale una vez más de la adaptabilidad de su cuerpo a la nueva necesidad. Supóngase que a su alrededor hay una partícula de alimento que le interesa. El animal carece de boca para apresarla, pero la fabrica. ¿Cómo? Pues emitiendo un par de tentáculos o más que saca de su propia sustancia, dilatándola en el sentido del lugar donde se encuentra la partícula alimenticia y envolviéndola. Luego cierra todos los tentáculos en torno a dicha partícula y la apresa. Pero una vez apresada, la boca deja de serlo para convertirse en estómago o mejor, aparato digestivo. La sustancia de la partícula es digerida y finalmente el residuo no aprovechable es expulsado al exterior. He aquí, pues, un organismo que carece de órganos, pero que es capaz de desempeñar todas las funciones vitales mediante la fabricación plástica de los órganos adecuados y su disolución cuando las funciones se han cumplido. ¿Y en el orden humano? Dicha plasticidad o acoplamiento viene dada por la cultura no especializada, es decir, por aquella que sin estar orientada desde un principio hacia un objetivo determinado, es capaz de realizar los más variados fines por su gran capacidad de adaptación. Por ejemplo, la motocicleta es un producto de la especialización mecánica. El pie, en cambio, podría representar, en este caso, la plasticidad opuesta a la especialización. Efectivamente, con la motocicleta solo se puede correr por caminos preparados en ciertas condiciones. Si no es así, la motocicleta es completamente inútil. El pie, en cambio, se mueve bien en una carretera asfaltada, pero se mueve igualmente con provecho por senderos montaraces.
Y si no hay senderos, también puede escalar montañas y realizar proezas que la motocicleta, demasiado especializada, no podrá realizar jamás. Dicho de otro modo, el pie es más práctico en muchas ocasiones que la motocicleta. Lo mismo ocurre con la cultura general. La especialización que supone montar en motocicleta es ciertamente muy útil y ventajosa, pero antes hay que aprender a andar. Andar es una función tan antigua como el hombre, y es de suponer que éste, mientras exista, tendrá que seguir andando, sin poder confiar exclusivamente en sus descubrimientos e invenciones técnicas. La técnica es un complemento de las funciones naturales del hombre, pero jamás podrá reemplazarlas totalmente. Y si trasladamos estos conceptos al asunto que nos interesa, diremos que la cultura especializada que se aprende en las escuelas, si bien es muy importante e imprescindible en ocasiones determinadas, no puede ser otra cosa que un complemento de lo que el hombre posee ya antes de entrar en dichas escuelas, a saber, una memoria, un carácter, una curiosidad, una voluntad, una predisposición, etc., que hay que nutrir y robustecer adecuadamente. Después de esto, puede usted montar en motocicleta, ingresar en una escuela técnica, dedicarse a una especialidad. Nada de lo que haga logrará borrar lo aprendido. Aprenda a ganar corazones. El gran ministro inglés Benjamin Disraeli decía, cita, «Confiamos demasiado en los sistemas y muy poco en los hombres». Fin de la cita. Esto lo saben bien todos los que poseen dotes especiales para las empresas que comportan gran cantidad de personal humano. Saben perfectamente que la formación profesional, la habilidad y el talento son dotes de efectivo valor para la empresa que dirigen, pero no ignoran, y lo tienen muy en cuenta, que tanto al menos como todo esto, vale la personalidad en sí misma, su capacidad para el trato de gente y para atraerse las simpatías de los demás. A un industrial le preguntaron, ¿cómo escoge los colaboradores para sus grandes empresas? Lo primero que exijo de quienes me han de ayudar en mi labor, respondió el industrial, es una personalidad que más que el dinero pueda conquistar corazones. El negociante en cuestión prefería el hombre simpático mucho más que el dependiente maquinal que cumple automáticamente sus tareas con un escrúpulo máximo y una atención sin desmayos. Porque la aptitud profesional para vender o llevar una contabilidad es algo que, en principio, puede adquirir cualquier persona de talento mediano. Pero la simpatía y el arte de ganar corazones es algo que escasea un poco. Y no porque no pueda adquirirse lo mismo que la habilidad profesional, sino porque en general son pocas las gentes que se preocupan de dar a su trato el encanto necesario para convertirse en centros de atracción. Un empresario mercantil no puede confiar plenamente, con humana intimidad, en los empleados que se limitan a cumplir con su deber, siquiera sea con impecable exactitud. Por esto, prefieren a la persona que, dotada de cualidades humanas más profundas que una sólida preparación profesional, pueda servirle de auténtico apoyo, ser un verdadero colaborador. Al empresario le dicen poca cosa las máquinas humanas de trabajar incapaces de actuar sin que constantemente se apriete un botón o se mueva una palanca. Esto da al trabajo un carácter seco y prosaico, absolutamente desconocido de aquellos que no pasan por parte alguna sin dejar una huella de simpatía. Estas personas saben despojar al trabajo cotidiano de todo cuanto pueda tener de ingrato y áspero. Todo cuanto tocan se transforma como por encanto.
y el diálogo más intrascendente se llena en sus labios de un donaire especial. Y sea quien fuere la persona con que tratan, cliente, viajante o subordinado, se conducen de una manera invariable con atrayente naturalidad. Atención, estas cualidades son las que confieren la posibilidad máxima de éxito, porque este surge como un resultado espontáneo de la capacidad de saber agradar a las gentes y atraerse la confianza inmediata de cuantas personas se traten. Lo curioso es que tales individuos no parecen estar pendientes del criterio ajeno. Parecen más bien muy seguros de sí mismos, aunque sin petulancia ni orgullo. Todos hemos conocido el tipo de persona de extraordinarias aptitudes profesionales y dotada de una educación inmejorable, que sin embargo fracasa de un modo rotundo en la vida a causa de carencia de simpatías. Y esto, naturalmente, es una lástima, porque con poco esfuerzo alcanzarían el triunfo definitivo. A menudo lo que impide conquistar corazones y conseguir el éxito es la creencia de que los demás, y no nosotros mismos, son la causa de nuestro fracaso. Esta creencia nos lleva a una actitud resentida que automáticamente nos convierte en antipáticos cuando no en verdaderos misántropos. Otras veces, una susceptibilidad extrema nos lleva a ser poco comprensivos con las flaquezas del prójimo. En efecto, basta que alguien nos manifieste cierta indiferencia para que la interpretemos como desdén. Entonces nuestro orgullo, no diré si legítimo o no, se encrespa, y en un arranque de ceguera decreta que no solo la persona que nos ha manifestado indiferencia, sino la humanidad entera, o cuando menos, todas nuestras relaciones y conocimientos personales, valen la pena de ser tratados como aquel que aparentemente nos desdeñó. Por este camino, la ruta hacia la antipatía y la soledad es muy grave, no lo dude. Pero si reaccionamos frente a cualquier minúsculo fracaso, si reconocemos que hay más gente sencilla y amable que antipática y orgullosa, si tenemos buena voluntad y estamos animados de un deseo sincero de conquistar corazones, debemos sonreír satisfechos y prodigar nuestra simpatía entre todos los que nos rodean. Dorothy Dix dice a este respecto, cita: Rayo de Sol parece la joven donosa, risueña, afable, que entre las áridas tareas de una oficina comercial, sin mostrar ni la más leve pesadumbre de una brizna de pena sobre sus hombros, mantiene siempre un ánimo jovial. Su personalidad es una especie de reactivo celeste que neutraliza la irascibilidad y mal humor de cuantos la rodean y purifica y serena la atmósfera mental. La posesión de una atrayente personalidad no es incompatible con las tareas de escritorio, ni la máquina de escribir, o el libro mayor son obstáculos para que una joven cultive honestamente el arte de agradar. Fin de la cita. Firmeza de carácter. La firmeza consiste en mantenerse en una posición determinada, en una actitud, en un tipo de conducta, de una manera constante. Dicha firmeza puede ser testarudez cerril cuando no responde a una solvencia intelectual, a una convicción bien fundada o a una intención legítima. Pero cuando se sabe lo que uno es y lo que se vale, sea poco o sea mucho, si la situación que afrontamos podemos dominarla valiéndonos de los medios con que contamos, es preciso que tales medios entren en función hasta el final. A esto se le llama firmeza. Proceder de modo contrario es dejar escapar la ocasión de obtener un éxito. Y si la situación aludida tiene por actores a personas desconocidas, además de nosotros, nuestra retirada injustificada
resulta un mal precedente, pues la opinión que de nosotros se formen los demás se basará en una actitud de renuncia. A esto se le denomina debilidad de carácter. Por desgracia, dependemos más de lo que vulgarmente se cree de la opinión que los demás se forman de nuestra personalidad. Vivimos mucho pendientes del ¿qué dirán? Repitamos aquí las palabras de Goethe. Cita: quien tiene razón y paciencia, el tiempo vendrá por él. Fin de la cita. Los que tienen conciencia de su valer y de su poder tienen paciencia para esperar. La oportunidad les llega indefectiblemente y cuando llega, entra por la puerta grande, la misma que en ocasiones anteriores tuvieron que ignorar. Pero supieron renunciar a ello definitivamente, prometiéndose reiterar los intentos hasta lograr abrirse paso. El máximo enemigo de la firmeza es la timidez. Esta nace, como es sabido, de un sentimiento de inferioridad. Dicha inferioridad, supuesta o real, es remediable, pues el hombre, si bien es un ser imperfecto, es también perfectible. Conozco el caso típico de una persona de gran competencia en su profesión que fracasó estrepitosamente aún antes de intentar el primer paso que debía conducirle al éxito, por el solo hecho de sentirse invadido de un sentimiento de cobardía insuperable en el momento crítico y decisivo. Y no se trata de decidir sobre el aprobado o el suspenso de una asignatura, sino de la solución definitiva de su porvenir. Y esto era más grave. El caso es que dicho individuo tenía en su favor todas las ventajas que podían hacer prever un éxito en la prueba a que iba a ser sometido, pero careció precisamente de lo que en el momento crítico más falta le hacía: la firmeza. Porque llegada la oportunidad, cuando le tocó actuar, él no estaba en su sitio. Había renunciado a presentarse. Por un ataque de timidez, de cobardía, a todas luces injustificada, había perdido la partida antes de jugarla. Los hombres que rinden sus armas antes de pelear están condenados al fracaso perpetuo. Por el contrario, el que está seguro de sí mismo no siente la presencia de un riesgo de fracaso donde ni lo hay ni puede haberlo. Su imaginación no trabaja morbosamente fabricando peligros inexistentes. En su lugar, elabora planes para derribar los posibles obstáculos que le impiden el paso hacia un objetivo del que de antemano se sabe merecedor. La solvencia personal es un oficio, carrera o profesión. Es un factor necesario para la seguridad en sí mismo y para la firmeza de ánimo, pero no es suficiente. Lo decisivo, después de ello, es intentar firmemente la consecución del éxito. Para no perder la decisión, no hay nada mejor que considerar como no definitivas las situaciones con que nos enfrentamos. Si cada vez que intentamos algo lo hacemos con la convicción de que tal situación no es decisiva para nosotros y que no nos queda vida, salud, resistencia y tesón para volver a la carga, conservaremos la firmeza necesaria para reemprender la tarea en que hemos fracasado, a pesar de que hayamos ido a ella perfectamente pertrechados. Y suele tener remedio siempre, porque no hay nadie tan extremadamente tímido que sea incapaz de sentirse seguro en las tareas más elementales y simples. No hay persona, por cobarde y vacilante que sea, que no pueda moverse con desenvoltura en ciertos quehaceres de mínima complicación. Luego, si en la persona hay zonas de actividad en las cuales se desenvuelve sin timidez alguna,
por reducidas que sean estas, cabe, en principio, ampliarlas mediante pequeñas y continuadas conquistas. De esta forma, el sentimiento de firmeza que en ella se siente puede trasladarse a otros dominios más vastos y complicados. Puedo y quiero. Está demostrado que la timidez puede comportar algunas ventajas, a pesar de sus innegables inconvenientes. Pero, dado que el tímido vive en sociedad y, al no actuar normalmente, sufre y se convierte en el objeto de risa general, resulta importante la tarea de curar o atenuar la timidez. A un tímido se le puede convencer de que es natural que todo el mundo experimente cierto embarazo en una situación molesta, pero que es posible reaccionar en la forma adecuada. Para devolverle la confianza en sí mismo, no hay nada mejor que familiarizarle con situaciones diversas, fáciles al principio y más difíciles a continuación. Recuérdese que, de la misma forma que se puede curar el miedo del soldado bisoño, familiarizándole con el peligro, se puede dominar la timidez familiarizando al tímido con lo que le causa temor. Uno de los mejores medios de curar la timidez es adquirir un poco del sentido del humor que caracteriza a su antítesis caracteriológico, el flemático. Si sabe cultivar ese sentido del humor, el tímido aprenderá a liberarse de la contemplación abusiva de sí mismo y de su preocupación permanente por juzgarse, y juzgarse mal. Riéndose de los demás, se reirá pronto de sí mismo y olvidará la importancia exagerada que concedía a su necio comportamiento. Un consejo: y aunque avance muy lentamente, no se desanime jamás. Dígase interiormente: puedo y quiero. Y después, continúe apaciblemente su esfuerzo. Para evitar el sentimiento de incompetencia que conduce a la irresolución, es preciso analizarse a sí mismo, llegar a saber qué es lo que se puede hacer con éxito, saber qué hay que rehuir por falta de aptitudes idóneas. Y una vez que sepamos lo que debemos hacer, nos lanzaremos a la lucha con voluntad inflexible y combatividad arrolladora. Es aconsejable que se prevean las dificultades. Y en el caso de que se presente alguna que sea insuperable, es mejor abstenerse de luchar. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque es preferible no librar una batalla que tiene que terminar irremediablemente con una derrota desmoralizadora. Conviene saber, por otra parte, que no basta estar dotado de resolución natural o adquirida si no se dispone de suficiente confianza en sí mismo, en las propias aptitudes y capacidades. Para llevar a buen fin una tarea, se debe considerar la posibilidad de un fracaso, pero sin impresionarse por ello y seguir adelante. Entre las causas que engendran la vacilación está la apatía, que significa lo mismo que impasibilidad o indiferencia, falta de pasión. El mismo sentimiento de inferioridad, es decir, la conciencia de que nuestras fuerzas son insuficientes para emprender una labor con probabilidades de éxito, puede superarse eliminando la duda y la apatía en caso de que efectivamente existan. Y no se olvide que las aptitudes que no se tienen se pueden adquirir con decisión y constancia. Muchos otros consejos se podrían dar,
Pero los apuntados bastan sin duda para que comprendan todas las personas inteligentes y enérgicas que les conviene llevar una vida ordenada para conservar la facultad que les permite poder y querer. Todos los que han llegado a poseer la influencia personal en grado eminente están dotados de voluntad firme y clara inteligencia. Es seguro, pues, que comprenderán lo mucho que perderían al descuidar un don que tan excelentes resultados produce y tanto trabajo les costó conquistar. No hay que encarecer, pues, lo dicho. Del régimen higiénico que sigan, depende que conserven o no su poder y su fuerza. Y recuerden cuantos deseen obtenerla y por lo tanto poder, gracias a ella, mejorar su condición social, que se han de atener a este régimen si quieren ver realizado su anhelo de triunfar en la vida.